Tenemos en la línea telefónica a nuestro especialista en temas de seguridad, tanto nacional como internacional, Javier Oliva. Javier, es un placer tenerte esta mañana, lamentablemente ante otro tema que sacude al mundo, en especial a Turquía, lo que acaba de suceder con un atentado terrorista que al parecer ya fue registrado por el Estado Islámico. Y es que vale la pena hacer esta mención porque también durante el año se han presentado más de 250 muertos en Turquía, pero también está los kurdos, este grupo nacionalista que han atentado contra la ciudadanía. En fin, ¿por qué Turquía? ¿Por qué Turquía se está convirtiendo en uno de los países más victimarios por parte del terrorismo? Sabemos que Turquía forma parte de Europa y Asia por medio ahí de la división del Bósforo, este río. En fin, ¿cuáles son las circunstancias de Turquía que le llevan a tener estos problemas? Gracias, Omar. Buenos días. Turquía, por sus peculiaridades geopolíticas y también por el perfil de su régimen, siempre ha tenido un papel muy relevante, por ejemplo, en las relaciones con Israel. Siempre ha tenido una rivalidad geopolítica con Irán, por ejemplo, con Arabia Saudita. Claro, esto no necesariamente tiene que ver con la explicación de los atentados terroristas, en donde en el caso del terrorismo kurdo, este no actúa contra población abierta, usualmente lo hace contra instalaciones de fuerzas del orden, pueden ser policías o fuerzas armadas, y en este caso, por eso hay más elementos para suponer de que fue el Estado Islámico o alguna organización radical yihadista la que haya cometido este grave atentado en uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Hasta el momento las investigaciones arrojan poco más de 40 muertos y 239 heridos, algunos de ellos en situación crítica, como lamentablemente sucede en estos casos, y el giro de islamismo moderado que Tayyip Erdogan, el presidente de este país, le ha dado a Turquía, pues también ha tenido alguna forma de disputa con otras interpretaciones del Islam. También recordemos que Turquía tiene frontera común con Siria, y muchas de las presiones migratorias ilegales pues han estado transitando por Turquía, cuando los migrantes que buscan salvar la vida toman esta ruta para llegar de manera más o menos segura a Europa. Y por el otro lado también las implicaciones que ha tenido sobre todo la infantería y la fuerza aérea y la artillería de Turquía para, por un lado, enfrentar a las minorías kurdas organizadas en torno al Partido del Trabajo del Kurdistán, y por el otro lado también atentar o afectar los intereses de las Fuerzas Armadas todavía que respaldan al tirano Bashar al-Assad. Entonces, todo este ámbito tan complejo, pues desafortunadamente explican un poco el marasmo, el conflicto, la confusión y el caos que sigue reinando en esta parte de Irak, Siria, Afganistán, y que sus secuelas pues comienzan a llegar a un aliado de la OTAN. Y sabemos que, como bien lo apuntabas, Turquía es el único país que es miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la alianza militar más importante del mundo, pero no forma parte de la Unión Europea, Omar. Muy buenos días, Javier. Te saludo con mucho gusto, Ana Cristina Olvera. ¿Qué indicios nos puede dar este nuevo ataque sobre el futuro? ¿Qué es lo que se puede esperar, por ejemplo, también entre las relaciones con Rusia y Turquía? ¿Qué es lo que tú puedes ver que podría estar pasando? Sí, Ana, precisamente hace 2 días comenzaron a restablecerse las relaciones entre Israel y Turquía, luego de que se habían encontrado en un proceso de franco distanciamiento y casi ruptura, luego de aquel asalto hace casi 2 años de la Fuerza Naval israelí a unas embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Palestina para evitar el bloqueo. Y apenas hace 48 horas comenzaron estos acercamientos. Y por el otro lado también la rivalidad tradicional, que no viene sino desde hace siglos, entre lo que era el Imperio Otomano y el Imperio Zarista. Hoy son países como Turquía y Rusia que mantienen siempre intereses importantes asentados en esa parte del mundo, sobre todo por el trazo de los oleoductos, porque por donde pasan estas tuberías gigantescas que llevan gas y petróleo de esta parte del mundo, sobre todo los yacimientos que se encuentran en el entorno del mar Caspio, pues pagan ingentes cantidades de impuestos, y en este caso pues puede ser bien
a Rusia o a Turquía. Entonces, como le comentaba hace un momento, Omar, es un conjunto de elementos que coinciden en esta parte del mundo, pero que, bueno, no perdamos de vista que el problema fundamental son los atentados criminales del Estado Islámico de Siria y Levante, y que pues con esto tratan de demostrar que si bien han perdido terreno en la parte que controlaban de Siria y parte de Irak, pues el tema del terrorismo pues es transfronterizo y pues de ninguna manera puede decirse que la victoria se pueda cantar aún y aunque se derrotara al Estado Islámico en el terreno que por él controla. Javier Oliva, supongo que este tipo de sucesos complica, si de por sí ya había muchos obstáculos entre una posible integración de Turquía a la Unión Europea. La Unión Europea pues ha siempre estado coqueteando, Turquía también, han habido acuerdos en los últimos meses, pero finalmente se complican siempre las cosas entre la Unión Europea y Turquía para que forme parte pues de la Unión. Bueno, sobre todo por el ascenso de este islamismo moderado que afecta, por ejemplo, a la libertad de prensa o la libertad de expresión. Recordemos que el domingo pasado también en la marcha del orgullo homosexual allá en Ankara y incluso en Estambul, pues se vieron entorpecidas por los controles policíacos para poderse manifestar. Entonces, más allá de la diferencia religiosa, más bien los controles, en algunos casos férreos, donde un comentarista de televisión no puede burlarse del presidente o algún cómico porque puede ser sancionado con cárcel, pues esto hace muy difícil que en un espíritu, sobre todo ahora que está renaciendo afortunadamente el perfil humanista y solidario y cooperante de la Unión Europea, pues es muy difícil que un régimen con claras tendencias dictatoriales pues pueda convivir con democracias consolidadas como son la mayor parte de las que integran la Unión Europea. Claro, pues muy bien, Javier Oliva, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en México al Día esta mañana. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto, nos comunicamos pronto. Hasta luego. Y claro que sí, que tengan buena semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.